no sabías que lo necesitabas hasta ahora. Escuchas Hora Clave. Lo que sí necesitamos es entrar en la conversa, en analizar todo lo ocurrido en las últimas horas, porque este jueves el Tribunal Constitucional determinó el cese de sus funciones de la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, quien termina así más de 3 décadas de historia en el Poder Legislativo. Esto luego de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del gobierno. De este tema conversamos con el presidente de la comisión investigadora, en este caso de la Cámara, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Escuchando la radio. Otra radio, lo pillamos. No, sí, bajé el volumen porque voy en el auto. Sí. Tiene que escuchar la 92.9, Radio La Clave. Ya. ¿En Viña también? Bueno. Pero en YouTube estamos. Estamos en YouTube, sí, es cierto, buen punto. No estamos en el dial en Viña. Nos pilló. Ahí nos puede recomendar ahí otros diales. Sí, pues, oiga, diputado, bueno, queríamos conversar acerca de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en las últimas horas con la ex senadora Allende, y preguntarle específicamente por aquellas declaraciones que hace el oficialismo, cuando dice, bueno, en rigor, hay una conducta intachable de Isabel Allende durante todos estos años en el Congreso, y en rigor no se efectuó la compra de la casa. Por lo tanto, no hubo ninguna transacción, no hubo intercambio de dinero, no llegó ningún dinero a las arcas ni de la senadora ni de la ministra, y eso eventualmente era un antecedente que debió haber manejado el Tribunal Constitucional. No, a ver, yo creo que hay que distinguir. Primero, nadie está cuestionando la carrera de Isabel Allende. Yo creo que eso está fuera de cuestionamiento, independientemente de las diferencias que podamos tener políticas con Isabel Allende. La verdad es que eso no está en cuestionamiento. Lo que está en cuestionamiento es precisamente la compraventa que suscribió Isabel Allende, teniendo una inhabilidad legal y constitucional de hacerlo. Independientemente de si es que los dineros llegaron o no a sus bolsillos, la compraventa se suscribió. La Constitución es de derecho estricto, es decir, si el legislador no distinguió, no hizo una interpretación distinta, cabe interpretar la norma de acuerdo a su sentido natural y obvio. En ese caso es que el contrato se suscribió. No dice la Constitución que tiene que haber un enriquecimiento, no dice que tiene que ser transferido el dinero, no. Esto se regía por las normas del derecho civil, lo dijo el mismo decreto ley 1939, por lo tanto, el Tribunal Constitucional no podía hacer otra cosa. La senadora Allende debía saber necesariamente de que ese contrato no lo debía suscribir porque tenía una inhabilidad constitucional. Debía saber, o al menos debía tener conocimiento de esa norma, particularmente porque ella lleva más de 30 años en el Parlamento. Y eso obviamente fue presidente de la Cámara, del Senado. Y nadie puede alegar ignorancia de la ley. Entonces, desde el punto de vista constitucional legal, a la senadora no la saca el Tribunal Constitucional. La sacan precisamente sus acciones, y las acciones desprolijas, llenas de ignorancia y de incompetencia por parte de este gobierno, que ninguno pudo percatarse de esta situación, lo que además está investigándose en judicial, porque puede haber alguna complicidad de poder continuar en este acto a pesar de esta inhabilidad que era bastante obvia. Diputado, y respecto a eso y a la espera de que todo el tiempo tomó, ¿habría esperado usted también que no hubiéramos tenido que llegar al Tribunal Constitucional para tomar acciones, sino que la misma senadora hubiera quizás dejado su cargo con anterioridad? Lo que pasa es que la senadora no tenía opción de dejar su cargo. La Constitución nos prohíbe a los diputados y senadores renunciar. Y por lo tanto la única vía era el Tribunal Constitucional. O sea, era esperar. Pero claro, tuviese quizás una actitud un poco más proclive a entender el espíritu de lo que ustedes estaban buscando. A ver, yo hubiera esperado que la senadora hubiera declarado ante la Fiscalía, hubiera declarado ante la prensa. Recordemos que ella tomó una actitud de un silencio sepulcral, es decir, de no dar ningún tipo de declaración, y eso también repercute en el éxito de la investigación, en la transparencia, en la intencionalidad. Es decir, ella ni siquiera fue a la comisión investigadora tampoco, entonces no dio las excusas pertinentes. Entonces me parece que la actitud de la senadora Allende no se condice con la actitud de una parlamentaria en las cuales el oficialismo dice que tuvo un comportamiento intachable, porque si está esa etiqueta, por lo tanto esa etiqueta uno tiene que honrarla, y en ese sentido creo que el que ella hubiera declarado o que hubiera dado su testimonio respecto a qué ocurrió, cómo ocurrió,
y cuáles son las implicancias y las conexiones que hay detrás de esto, porque esto nace desde la presidencia de la República, recordemos, del segundo piso. El presidente Boric tenía una obsesión particular con esta casa, por lo tanto, creemos que hay antecedentes que aún no han salido a la luz y que vamos a investigar en la comisión investigadora y tienen que ver con responsabilidades políticas, porque mira, salieron 2 ministras, salió una senadora, pero resulta que los funcionarios que visaron este documento o que participaron en él desde la presidencia hasta las distintas jefaturas de servicio siguen en sus cargos. Entonces, la verdad es que hay una responsabilidad política jerárquica por el cargo, digámoslo de alguna manera así, pero quienes estuvieron implicados en la suscripción y visación de este documento siguen en sus cargos, y eso claramente que no es admisible. Y en el marco de eso usted entregó un tuit en las últimas horas diciendo que la negligencia e ignorancia ha sido el peor enemigo de esta nueva izquierda, y también, haciendo alusión a Máximo Pavés, diciendo que fue fundamental el gran alegato. ¿Cómo esto le choca directamente a las izquierdas en medio de también una carrera presidencial inevitable? Sí pega, pero yo me quería referir a lo que tú señalaste del tuit. Mira, a mí la verdad es que a esta altura ya no nos sorprende nada, pero el nivel de ignorancia, incompetencia y el sentido ideológico por fuera del derecho, al margen de la ley, ha sido la constante de este gobierno, que ha caído en este tipo de situaciones que son francamente absurdas e insólitas desde el punto de vista legal y constitucional. No tiene precedente en la historia de Chile, y así suma y siga. Tenemos los indultos, gas a precio justo, caso convenios, Monsalve. Entonces pareciera ser que este voluntarismo y esta frivolidad y liviandad de este gobierno ha generado las peores derrotas a la izquierda que ellos dicen admirar y seguir, como es en este caso el expresidente Allende. Imagínate, el presidente Boric terminó socavando la carrera de la hija del expresidente quien tanto admira. Y eso obviamente que revela que esta nueva izquierda llegó con mucha ideología, pero con muy poca experiencia y conocimiento de cómo administrar un país. ¿Pero le parece que este es el peor error del gobierno del presidente Boric? A ver, uno de ellos, o sea, no hay presente en la historia que a una senadora le haya costado su cargo desde el punto de vista de que un tribunal constitucional lo hubiera cesado. Sí. Hay un antecedente de los años 50, pero no a propósito de un tribunal constitucional que se creó en el año 1970. Por lo tanto, esto revela la profundidad del actuar de este gobierno respecto a actos que le competen todos los días. O sea, imagínate lo peligroso que este gobierno dicte decretos y firme documentos todos los días, no tiene ni siquiera las competencias, pero si eso es la mínima diligencia. Eso es una prerrogativa de cualquier gobierno, firmar decretos, está dentro de las prerrogativas, eso lo hacen. No, absolutamente, pero a lo que voy yo es que imagínate los decretos que firman, si es que cayeron en esta desprolijidad, error, ignorancia, llámelo como quieren, si es que todos los días tienen que firmar decretos de esta o una mayor envergadura. O sea, si no se dan cuenta de esto, imagínate que lo revisaron 17 abogados. Un abogado practicante, ni siquiera abogado, perdón, un practicante revisó un decreto que implicaban casi 1.000 millones de pesos al Estado de Chile, recursos públicos de todos los chilenos. Entonces, la verdad es que yo por lo menos tengo temor de lo que viene en relación a quién está a cargo de administrar nuestro país, particularmente por las decisiones complejas que tienen que tomar quienes gobiernan. Diputado, ahora, si hablamos de Senado, de los senadores, ha sido una semana bien compleja, porque además esta ha sido una semana donde hoy estamos hablando todos de la ex senadora Allende, pero hasta hace pocos días todos hablaban de lo compleja que fue la elección de la presidencia en el Senado, con también su sector entreverado en una desunión, en una situación bien compleja donde no hubo un acuerdo finalmente y hubo una disputa incluso entre dos personeros de Chile Vamos en este caso. ¿Cómo ve usted eso? Sí, bueno, espero que ese capítulo ya esté superado, pero es una alerta importante a nuestro sector de que las decisiones siempre tienen que ser colectivas, independientemente de las consecuencias que acarreen para uno u otro parlamentario o autoridad. Hay un fin que es mayor, que es la elección de noviembre, y todo lo que pueda eventualmente no sumar para la carrera presidencial, me parece que hay que tratar de ser lo más generoso posible para efectos de poder hacerse a un lado y en ese sentido poder
privilegiar la carrera presidencial y parlamentaria de noviembre en un año que es tremendamente importante, y yo, obviamente que no teniendo los detalles de la negociación que hubo en el Senado, sí creo que los acuerdos tienen que ser mayoritarios para efectos de que en definitiva nos veamos fortalecidos y genere una suerte de ruptura que espero que se dé por superar en los próximos días para que podamos enfocar lo realmente importante. Diputado, le preguntaba por esta carrera presidencial en la cual también ya hemos visto un apoyo que usted le ha entregado a ciertas declaraciones de la exalcaldesa Evelyn Matei. También dentro de sus últimos tweets habla de empoderar a carabineros y que no se toleren más este tipo de situaciones que hemos observado, como lo que ha ocurrido en los últimos días también, bueno, que se tomen terrenos, que exijan más beneficios del Estado, no es aceptable que protesten, dice la exalcaldesa en un video. ¿Qué le parece el momento de seguridad que estamos viviendo? También las solicitudes, como lo de las pistolas Taser, cómo estamos avanzando al respecto, y también, bueno, cuáles son las propuestas de la precandidata ya, Evelyn Matei, y si es que está de acuerdo con ella. Sí, bueno, la verdad es que estamos viendo quizás probablemente el problema más grave de materia de seguridad en la historia de nuestro país. Las cifras lo avalan, y los niveles de violencia, agresividad y delitos violentos que vimos a diario no tiene precedentes. Gran parte del país vive atemorizado por un país en el cual no creció, no se formó, no estudió, sino un país muy distinto del que le tocó crecer. Y eso obviamente que repercute también con un problema de gestión evidente, donde las cifras son cada vez más preocupantes, por mucho de que se trate de atenuar aquello por parte del gobierno. La verdad es que el país vive una realidad muy distinta de la que pareciera vivir, de la que pareciera que el gobierno cree vivir el país. Y en ese sentido, con Evelyn Matei nos ha tocado varias pautas juntas en materia de seguridad. Estuvimos hace un par de días, Evelyn nos estuvo apoyando con un proyecto que estamos votando en la Comisión de Constitución, que tiene que ver con modificar la ley de responsabilidad penal adolescente. Tenemos la mayor cantidad de homicidios de menores, pero también un récord histórico en la cantidad de menores de edad que cometen delitos en nuestro país, cada vez más crueles, más violentos, más sanguinarios, y en ese sentido creemos que estamos con un sistema muy garantista, donde los menores de edad que cometen delitos violentos pasan muy pocos meses privados de libertad en relación al daño que cometen, como es arrebatarle la vida a una persona. Lo vimos acá en La Calera hace pocos días, estuvimos con la familia también el día de ayer. Afortunadamente el joven no perdió la vida y está en el hospital Van Buren luchando por ella, pero casos como ese vemos todos los días, y la verdad es que el poder subir las penas, el eliminar ciertos garantismos para los menores de edad, que hoy día pareciera ser que se ríen del sistema, creo que es clave para efectos de dar las señales claras al país de que efectivamente quienes cometen delitos graves van a tener una sanción proporcional al daño que cometen, y no van a estar a los pocos días en la calle caminando tranquilamente y cometiendo delitos lo más probable más graves de los que cometieron. Pero diputado, ahí si hablamos de cómo son las cosas claramente, también las cifras por supuesto son relevantes, y quizás lo que usted dice se contrapone con el último informe de víctimas de homicidios consumados, que bajó en un 4,8% la tasa respecto al 2023, la del año 2024, que es la que tenemos ahora. ¿No puede ser eso darle una al gobierno, y también en el marco de las declaraciones de la actual precandidata Toá, que dice que en su trabajo como ministra también, bueno, lograron este tipo de cifras? Se nos fue, parece, la conexión con el diputado. Cuando queríamos que le concediera una al gobierno. Que le concediera una, solo una quizás, sí, diputado. Ahí está tratando de conectarse, aparece el loguito, bueno, ya está. A través de cifras y todo, sí, teníamos ahí, bueno. Sí. Era una buena pregunta también, ¿eh? Sí, claro, porque lo dijimos dentro de nuestras claves del día, y es muy difícil. Una cosa también son las cifras, y lo otro es la sensación de inseguridad, sí, que tenemos, por supuesto, todos los chilenos y chilenas. Bueno, le agradecemos al diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, que ha estado en conversación con nosotros aquí en Hora Clave. Lo que está en boca de todos, explicado en minutos. Esto es Porque Todos Hablan de...
¿De qué hablan? Bueno, de los aranceles, por supuesto. Sí, todo el mundo. Vamos a seguir analizándolo después en Clave Morse, pero... Ese es el real todos, Claro. porque todos hablan de eso. Pero hay un dato bien curioso que ha empezado a surgir respecto de a qué lugares, por ejemplo, llegan estos aranceles, porque es casi mundial, digamos. Sí. No hay país prácticamente que no le haya pegado algún arancel. Y ese es el caso, por ejemplo, de dos islas Ya. que se llaman Isla Heard y McDonald's, que son territorios insulares que pertenecen a Australia. Están en el sur de Australia, pero son islas deshabitadas. En estas Mira. islas solo hay insectos, aves marinas, pingüinos y focas. Hace muchos años que no ha llegado un humano allí a colonizar nada. Wow. Y a ese lugar también se le aplica un impuesto del 10%. Tengo una pregunta muy... Es que yo creo que más de algún auditor debe habérsela planteado. ¿En la isla McDonald's no hay un McDonald's? No hay McDonald's. ni Kentucky. No. Solo no, pingüinos. Pero es que uno pensaría que es lo lógico, Obvio. ¿no? Solo pingüinos y sin McDonald's. Sería una buena estrategia de marketing, pero no tendría clientes. Totalmente. Sí, hay hartas marcas que hacen algo así. Bueno, otro detalle, otro caso insólito, el de Lesoto, un pequeño territorio africano de cerca de 2 millones de habitantes, al que Trump le impuso el arancel más alto de todos, 50%. O sea, lo que Lesoto quiera mandar a Estados Unidos va a costar el doble. ¿Por qué tanto enojo Trump con Lesoto? Bueno, lo que pasa es que, de acuerdo a lo que indica Donald Trump, Lesoto está muy preocupado de promover los derechos de la comunidad LGTBI. Sí. Cumas. Sí, se ha hablado Entonces, mucho de Lesoto por lo mismo durante el último tiempo, pero un 50%, imagínate. Exacto. Y por eso es que a este pequeño país que está encerrado, está Sudáfrica, y adentro hay como una islita, y ahí al medio está Lesoto. Sí. Y ahí en ese lugar, entonces, obviamente, me imagino yo que ya no tienen muchas intenciones de enviar nada a Estados Unidos porque todo va a costar el doble. Pero sí, ha habido intercambio de bienes por un total de $240 millones durante el año pasado, así es que eso se va a transformar en 420, si quisieran hacer lo mismo, probablemente no lo van a hacer. Dentro de todo ahí no salimos tan trasquilados, porque con las declaraciones que entregó el presidente Boric en las horas previas a también estos aranceles dictados por Donald Trump, había muchos, por sobre todo desde la oposición, que le decían a Boric: hacemos piola. Exacto. ¿Cómo se te ocurre decir algo antes de que se tomaran decisiones como esta? Así que yo creo que Trump ni pescó. No, Si no, ahí yo creo que habría dicho 10% más por pavo. Claro. O sea, pero ¿cómo habláis justo? Bueno. Ya, por ahora no pasa nada con eso. No es el titular, pero completa la historia. Esto es el dato que faltaba en Hora Clave. El rebelde que se convirtió en candidato presidencial, dice el diario La Tercera, refiriéndose a Gonzalo Vinter. Winter is coming, o Winter's coming, claro. Ahí decía ayer también otro diputado del Frente Amplio que podría ser parte del eslogan al más puro estilo de Game of Thrones, del nuevo precandidato presidencial, pero que no, va con un eslogan que ya hemos visto por parte del Frente Amplio, que es como siempre al frente, sí. Dando la cara, una cosa así uno logra entender. Sí, Gonzalo Vinter fue parte fue compañero de estudio de Gabriel Boric, por ejemplo, fue parte del Frente Amplio desde sus inicios, pero no era la figura más relevante, porque siempre uno mencionaba a Carol Cariola, no como Frente Amplio, digamos como la bancada estudiantil, quiero decir, a Carol Cariola, ¿cierto? A Camila Vallejo, a Giorgio Jackson y Boric como los cuatro fantásticos, ¿no? Y Vinter venía un poco más atrás. Harto más atrás, porque también habían otras figuras, inclusive, recuerdo que aquí tuvimos hartos panelistas en los inicios del Frente Amplio, cuando no se llamaba así el partido único, digamos, sino que estaba disgregado, y estaba Karina Oliva, por ejemplo, que no tuvo un muy buen final, digamos, político, entre otras figuras, pero claro, Gonzalo Vinter no estaba dentro de las primeras listas. Y ahora, bueno, lo vemos como precandidato presidencial con un desplante comunicacional que me recuerda muchísimo al presidente Boric, por supuesto, no solo en sus declaraciones como presidente, sino que en su candidatura también inevitablemente, y que en consecuencia también se parece a lo que fueron en algún minuto los discursos del presidente Salvador Allende, que es la figura ayer como referente máximo del presidente Boric, él mismo lo ha dicho, y que también tiene que ver con un discurso histórico. Claro, ahora, ¿contra qué va a tener que luchar principalmente Gonzalo Vinter ahora? Contra la idea de que él no era el plan A del Frente Amplio. El plan A siempre fue
el alcalde Bodanovich. Hacia allá fueron, trataron de convencerlo, Bodanovich dijo que no varias veces, y ahí comenzaron a hablar de Gonzalo Vinter, y seguramente eso, en todos los debates, entrevistas que haya, se lo van a enrostrar a Gonzalo Vinter. Habían cartas que no eran malas. Digo, para el momento político que estamos viviendo, Beatriz Sánchez podría haber sido nuevamente una precandidata muy buena. Yo creo que ella no quiso, aquí es solo lo que yo creo. Y por otra parte también, Gael Jomans. También, sí. No, había algunos nombres, pero ninguno cifraba tantas confianzas en este caso como Gonzalo Vinter. Y las confianzas internas también. Lo que faltaba ahora está en tu radar. Seguimos en Hora Clave. Habemos ganadora del concurso. Sí, ya tenemos, a ver. Sí, Raro, el libro Una historia gay de Chile, de Editorial Planeta, se lo lleva Lore-Fernández H, que comentó en nuestras historias de Instagram. Así es que este libro va para ti, Lore. Te vamos a estar contactando por interno. Felicidades, Lore, y a todos los que participan. Vienen más libros, así que el lunes no se cansen ahí de comentarnos, porque también no cuesta nada y se pueden llevar un gran premio. Así es. Ya viene Clave Morse. Cuídense, que estén bien, que descansen. Buen fin de semana, sí. Nos vemos, chao.